Muy buenos días y bienvenidos a este taller práctico de la declaración de la renta. Este taller se puede hacer gracias a la convocatoria de proyectos IRPF que nos financia tanto el proyecto de mayores, la asistencia técnica que hacemos en los centros, como el hacer todos estos talleres prácticos. En específico, hoy vamos a ver cómo hacer esta declaración de la renta orientado a perceptores de pensiones públicas, ¿vale? O sea, nos vamos a ver lo que son, pues, toda la parte de actividades económicas. Vamos a ver un poquito, a ver, seguir pasando. Vamos a ver un poquito, pues, qué es Hacienda, ¿vale? Qué es el IRPF, un poquito los tramos fiscales y ya vamos a entrar en materia, que va a ser cómo obtenemos el número de referencia para poder entrar a nuestro borrador y luego entraremos lo que se llama el renta web, que es donde se hace la autoliquidación de la declaración de la renta. Y veremos las deducciones que tenemos en la región de Castilla-La Mancha y las deducciones que tenemos nacionales. Bueno, pues, ¿qué es Hacienda? Pues bueno, Hacienda básicamente pues es el recaudador que se encarga de recaudar todos los impuestos, ¿vale? No solo el IRPF, sino también pues el IVA, el impuesto de sociedades, de las empresas, ¿vale? Y también pues tiene la gestión de la aduana, de aduanera y la lucha contra el contrabando. El IRPF, básicamente, pues es un impuesto directo y progresivo. Es decir, cada contribuyente no va a pagar lo mismo de IRPF. Dependiendo de su nivel de renta, de lo que haya ganado, ¿vale? En bruto, es decir, sumando el IRPF, pagará un porcentaje o otro porcentaje. Como os he comentado, esto va por tramos fiscales, dependiendo de lo que hayamos ganado, ¿vale? Según los tramos que tenemos en esta pantalla que os estoy mostrando, ¿vale? Pues pagaremos. Esta pantalla, porque me diréis algunos, bueno, pues estoy ganando 13.000 euros y no tengo que pagar. Claro, ¿por qué? Porque luego hay una cosa que se llama mínimo por contribuyente. El mínimo por contribuyente le resta al bruto, imaginamos que hemos ganado unos 20.000 euros al año, ¿vale? Pues a ese bruto le vamos a restar 5.250 euros, ¿vale? Que es lo que entiende Hacienda que necesita una persona, digamos, mínimo para vivir, ¿vale? Aunque está mal porque evidentemente los tiempos han cambiado y se necesita bastante más dinero para poder vivir, pero bueno, Hacienda estas tablas no las actualiza, la tabla del mínimo por contribuyente ascendiente y descendiente no la actualiza del 2008. ¿Vale? Por eso es muy importante en este sentido que entendáis eso. O sea, cuando nos sale a lo mejor 20.000 euros y se le aplica el mínimo por contribuyente, pues a lo mejor en vez de en 20.000 ya estás en 14.000 algo. Te vas a pagar ese porcentaje según el exceso, ¿vale? Según el exceso que tengas en el tramo. Es decir, lo que pase de los 12.450 euros. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar para obtener nuestro número de referencia y poder ver nuestro borrador? Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar es la renta del año anterior. Es imprescindible tener la renta del año anterior. Y si no hemos presentado renta, tendremos que dar los últimos 5 dígitos de una cuenta bancaria que hubiéramos tenido o tengamos del año pasado. ¿Vale? Entonces, con estos documentos, ¿vale? Podremos ya obtener ese número de referencia a través con el certificado digital, ¿vale? DNI electrónico o clave PIN. ¿Que lo hacemos con certificado digital o clave PIN? Pues no nos va a pedir la casilla 505 del año anterior. En ese caso, no necesitaremos la renta. ¿Vale? Y aquí hay un enlace a un vídeo práctico, ¿vale? Que luego, si alguien lo quiere, pues ponernos comentarios en el vídeo de YouTube y os pasamos el enlace al vídeo de cómo obtener el número de referencia de la declaración. ¿Y qué vamos a ver en nuestro borrador? Bueno, en nuestro borrador, cuando entremos, vamos a ver los rendimientos de trabajo, ¿vale? En este caso, los rendimientos de las pensiones, que vamos a ver el bruto, lo que hemos recibido de nuestra pensión y lo que hemos retenido de nuestra pensión. Vamos a ver nuestros datos personales. También veremos rentas exentas, por ejemplo, gente que cobra una pensión no contributiva y esté cobrando el ingreso mínimo vital, pues el ingreso mínimo vital una parte es exenta, ¿vale? También veremos el rendimiento de cuentas bancarias. ¿Qué quiere decir rendimiento de cuentas bancarias?
Pues imaginaos que tenéis cuentas de ahorro y esas cuentas de ahorro son remuneradas. O sea, os dan dinero por tener ahí vuestro dinero, ¿vale? Pues lo que habéis ganado, si imagínate que ganas 10 euros, ¿vale? Esos son rendimientos de ahorros. Entonces, pagaremos un porcentaje por ello. Lo normal es que lo retenga el banco y no tengamos que pagar nada por ello, ¿vale? Normalmente, cuando ya nos llega lo que es el dinero limpio y ya hecho su retención oportuna. Vale. Luego también veremos si tenemos dividendos, intereses de valores, fondos de inversión, etcétera, ¿vale? Los dividendos, pues vamos a estar jubilados y tener participaciones de una sociedad. Pues esos dividendos tendremos que pagar, según lo que hayamos cobrado, un porcentaje, ¿vale? De esas participaciones. También podremos ver si hemos hecho donaciones, pues en Cruz Roja, Cáritas, es decir, entidades que son de utilidad pública, ¿vale? EAPN, por ejemplo, que este se hace a través de APN, es utilidad pública, pues todos esos donativos son deducibles en la declaración de la renta y nos saldrá esa deducción por donativos. ¿Qué veremos también? Pues si tenemos un préstamo hipotecario en vigor, también veremos ese préstamo hipotecario que tengamos en vigor. También veremos si tenemos, por ejemplo, algún ascendiente o descendiente con discapacidad y estos han ganado menos de 8.000 euros, ¿vale? También lo podremos meter en nuestra renta o nos aparecerá ya de años anteriores si lo hemos puesto. Y luego también veremos la información catastral, ¿vale? Es decir, los inmuebles que tenemos a nuestro nombre. Y también podremos ver lo que se llaman ganancias y pérdidas patrimoniales, ¿vale? Las ganancias y pérdidas patrimoniales se generan por diversas causas. Una de ellas son algún tipo de ayudas, ¿vale? Por ejemplo, las ayudas al alquiler se categorizan como una ganancia patrimonial y se declara como una ganancia patrimonial, que sean ayudas, sean una ganancia patrimonial derivadas de ayudas públicas. Todo esto, digamos que lo que veremos, a grosso modo, en nuestros datos fiscales, ¿vale? Puede haber cosas que estén mal y tendremos que modificarlas. Por ejemplo, lo que nos está ocurriendo mucho son las ganancias del juego. Pues ahora hay mucha suplantación de identidad y hay gente que le meten rendimientos del juego, pero jamás han ido a un casino y jamás han jugado dinero. En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en ese caso tendríamos que ir a Policía Nacional y poner una denuncia, ¿vale? Previamente, esto también lo podéis pedir en comentarios, ¿vale? Previamente tenemos que pedir un certificado de las ganancias del juego. Vale, entonces me lo podéis poner en comentarios, os pasamos el enlace. Igual que si os quedáis con dudas, pues oye, que esto sea algo activo y que en comentarios nos podáis poner las dudas que tenéis y también, pues hombre, nos vamos resolviendo entre todos dudas. Que sea algo un poquito más participativo, ¿vale? Bueno, y ya entrando en materia, una vez que ya hemos visto nuestros datos fiscales, ¿vale? Entraremos en el Renta Web. ¿Qué es el Renta Web? El Renta Web es la plataforma en la que se hace la autoliquidación de la renta, ¿vale? Pero antes nos va a pasar una cosa. Cuando entremos la primera vez, nos va a pedir que ratifiquemos el domicilio fiscal. ¿Qué es esto de ratificar el domicilio fiscal? Vale, Hacienda quiere saber dónde hemos vivido más de 186 días en el año anterior, en el 2024. ¿Vale? Entonces, para ello nos va a decir, oye, ratifícame el domicilio fiscal. Si es el mismo que ya viviste en el 23, no tendremos que hacer nada, simplemente ratificar. Y si hemos cambiado en el 24, pues tendremos que poner el nuevo domicilio, que hemos estado más de 186 días en el 24, y a través de esta URL podremos sacar lo que se llama referencia catastral. La referencia catastral es como el DNI de nuestra vivienda, ¿vale? Y se compone por números y letras. Y esa referencia catastral nos la va a pedir Hacienda, ¿vale? Si cambiamos ese domicilio fiscal. Bueno, y ya hemos pasado esa pantalla y estamos en la primera pantalla del Renta Web. ¿Qué vamos a ver aquí? Vale, pues bueno, aquí vamos a ver nuestros datos personales. Es decir, vamos a ver nuestro DNI, vamos a ver nuestra fecha de nacimiento, sexo, comunidad autónoma, etcétera. En comunidad autónoma es muy importante que pongamos aquella en la que hemos residido más de 186 días, ¿vale? Y luego, en la clave de discapacidad, si tenemos discapacidad, desplegaremos la clave de discapacidad. Si tenemos entre un 33 y un 65, pondremos la clave 1. Si tendremos más de un 65, pondremos la clave 2.
Y si tenemos otro tipo de discapacidad, pues pondremos la clave 3, ¿vale? Si luego tenemos hijos que conviven con nosotros, ¿vale? Aunque estéis jubilados, viven con vosotros y tienen algún tipo de discapacidad superior a un 33, y este hijo pues no percibe más de 8.000 euros anuales, no trabaja, no cobra ningún tipo de prestación, pues podremos meterlo en nuestra declaración de la renta y aplicarnos el mínimo por descendiente. Bueno, ¿y qué pasa cuando ya pasemos de esta pantalla? Pues cuando pasamos de esta pantalla veremos otra que es un resumen. En ese resumen nos va a salir rendimiento de trabajo. Los rendimientos de trabajo para los pensionistas serían pues lo que cobráis de pensión, ¿vale? Hay que recordar que la pensión es un pagador más. Entonces, vamos a suponer que os habéis jubilado el año pasado y habéis también estado trabajando. Tendríais 2 pagadores, ¿vale? O sea, la pensión, la seguridad social es un pagador más. Aquí también, pues bueno, veremos lo que hemos percibido tanto de ayudas, hemos percibido algún tipo de ayuda, como puede ser el bono social térmico o alguna similar, pues igual lo veremos aquí y podremos pues declararla o si no lo hemos percibido y sabe que ha percibido, pues no declararla, ¿vale? Algunos os va a salir una cosa que se llama mutualidades DT2, ¿vale? Entonces, cuando salga esa pantalla, si no habéis solicitado esta devolución de las mutualidades, ¿vale? Si os salta, ¿vale? Pues podéis solicitar a través del formulario que se ha habilitado para ello. Ahora, al final de todo, vamos a ver qué es esto de las mutualidades, pero esto va a salir nada más que entréis en esta pantalla. Entonces, es muy importante que rellenéis ese formulario y lo enviéis para que os devuelvan, si no lo habéis hecho, pues ese dinero. Vale, bueno, ya os explico un poco qué son los datos fiscales. Desde el resumen de renta, pues podemos ver estos datos fiscales, ¿vale? Y bueno, vamos a entrar un poco a esto de los rendimientos de trabajo, ¿vale? Los rendimientos de trabajo, pues bueno, pues son pues los ingresos que hemos recibido, tanto dinerarios como en especie. Algunos, por ejemplo, pueden ser jubilados, imaginaos de Iberdrola, y Iberdrola, como sois jubilados, habéis trabajado en Iberdrola, os da como un descuento en factura o no pagáis luz, ¿vale? Pues eso siempre es un ingreso en especie y se declarará como un ingreso en especie, ¿vale? En ingresos de dinero, pues bueno, lo que hemos cobrado de la pensión, si tenéis, por ejemplo, una pensión privada, pues también os saldrá. Y en la pantalla, si desplegamos esa casilla 003, podremos poner tanto si hemos pagado sindicatos porque nos hemos jubilado pues, a final del año anterior, como si hemos pagado colegiaciones profesionales, ¿vale? Incluso jubilados, si sois gestores, pues imaginaos, sois gestor, pues a lo mejor seguís pagando colegiación, ¿vale? Pues bueno, pues podréis poner esa colegiación obligatoria. ¿Vale? Lo que os comentaba, ¿vale? Cuando ya entramos en la parte de prestaciones, entramos en la parte de prestaciones, lo que se llaman prestaciones no contributivas, o sea, la diferencia entre una prestación contributiva, pues por ejemplo, la pensión se genera a través del trabajo y de esas cotizaciones que se han generado, la pensión contributiva, ¿vale? Es decir, lo hemos generado con nuestras cotizaciones. Las no contributivas son ayudas o prestaciones, ¿vale? Que se dan en un caso para no dejar a una persona en una situación de necesidad o muy complicada, porque no ha generado esas cotizaciones suficientes, ¿vale? Una de ellas es el ingreso mínimo vital, que es se tiene categoría de pensión no contributiva. ¿Qué puede pasar? Pues que nosotros tengamos lo que se llama PNC, pensión no contributiva, porque no hemos llegado a los años suficientes, y tengamos que nos complemente este ingreso mínimo vital, ¿vale? Pues eso será una ayuda exenta de declarar, a no ser que en el cómputo de ayudas que hemos recibido pasemos 12.600 euros. En el caso, esa demasía, ¿vale? Si hemos cobrado 13.000 euros o 400 euros de demasía, tendremos que declarar como rendimientos de trabajo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Y qué ayudas se categorizan? Ganancias patrimoniales. Bueno, pues ganancias patrimoniales son, como puede ser, por ejemplo, el bono social térmico, ¿vale? Las ayudas al alquiler de las comunidades autónomas, la ayuda de 200 euros, esta famosa que dio Hacienda, y pues bueno, luego hay que ver cada ayuda que se ha pagado, que son abonado, ¿vale? Si va a un lado o a otro. Esto siempre lo tenemos que consultar con quien nos otorga la ayuda, ¿vale? Por ejemplo, las becas de transporte de los cursos de formación, pues va a rendimientos de trabajo. Entonces, siempre es recomendable
cuando os concede una prestación de cualquier cosa, ¿vale? Preguntar a ese organismo en qué casilla de declaración va esta ayuda. Bueno, como hemos visto, luego las ganancias patrimoniales, cada ganancia patrimonial suele tener su casilla en la renta, ¿vale? Pues vemos que en la casilla, las ayudas de alquiler, por ejemplo, va a la 360, la 303, ¿vale? Por ejemplo, y cuando no cuadra en nada, cuando no está aquí en estas casillas, siempre lo llevaremos además ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, si no tiene su casilla específica. Siempre y cuando se categorice esta ayuda como una ganancia patrimonial derivada de ayudas públicas. Vale, deducciones. Recordar, cuando veis que pone 2024, recordar que la renta siempre se hace a año anterior. ¿Vale? Ahora estamos declarando el 2024. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la deducción por residencia en zona rural. ¿Vale? No voy a entrar mucho porque como voy a dejar así la presentación para que podáis leerla, ¿vale? Voy a dejarlo un poco así. Esta deducción, lo que os tengo que explicar es que hay una página web, ¿vale? Que es el mapa de despoblación de Castilla-La Mancha, en el que tenemos que revisar qué categoría tiene nuestro pueblo. Si es una zona de intensa despoblación, es tema despoblada. Pero no solo eso, también tendremos que revisar el número de habitantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vemos una zona de intensa despoblación, no podremos deducir el 20% de la cuota íntegra siempre y cuando sea menos de 2.000 habitantes. ¿Vale? Entonces tenemos que revisar estas cosas, porque si no será un 15% si es entre 2.000 y 5.000. Pero si es más de 5.000 habitantes, estamos en intensa despoblación, no podemos aplicar esa deducción. ¿Vale? Esto es muy importante también saberlo. Entonces tenemos que ver muy bien en ese mapa, igual si me lo pedís en comentarios os pasamos el enlace, ¿vale? Porque al final va a ir a YouTube, entonces pues no podemos poner todos los enlaces. Intentaremos poner en la descripción todos los enlaces, ¿vale? Pero bueno, si se nos olvida alguno, pues no lo solicitáis y sin problema os lo hacemos llegar. ¿Vale? Bueno, luego tenemos la deducción por ascendiente o descendiente con discapacidad. ¿Vale? Esta ayuda es siempre y cuando, como vemos la tributación, ¿vale? No superemos los 27.000 euros en tributación individual o los 36.000 en conjunta, ¿vale? Esto es lo que os he explicado al principio. Esto es el bruto, o sea, lo que hemos ganado con el IRPF, todo junto, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando esta deducción se la puede aplicar el padre y madre, por ejemplo? Tenemos un hijo, se va a aplicar los dos. Pues siempre va a mitad, ¿vale? Siempre va a mitad. Nos aplicaremos, son 400, pues nos aplicará 200. Voy a dejarlo un poquito para que podáis leerlo, ¿vale? Y bueno, aquí siempre hay que tener acreditado un 65, ¿vale? Más del 65% de discapacidad. Y nos podremos aplicar pues 300 euros por cada ascendiente o descendiente. Bueno, luego también tenemos, si tiene más de un 33%, también podríamos aplicarnos, nos podríamos aplicar esa deducción por ascendiente o descendiente con discapacidad, ¿vale? Esta es nacional, ¿vale? Y aquí podemos o aplicarlo en renta, estos 1.200 euros si tiene un 33% de capacidad, o 2.400 si tiene un 65% de discapacidad o más. Y lo podemos cobrar de dos formas, ¿vale? Lo podemos cobrar o 100 euros al mes o en renta, ¿vale? Esto es muy importante saberlo. Perdona, que es que me entra gente a la oficina. Vale, esto es importante saberlo. Bien, y luego tenemos, pues, si sois mayores de 75 años y no habéis residido en un centro, ¿vale? En una residencia de mayores, os podréis aplicar también la deducción de mayores de 75 años en vuestra renta, ¿vale? Siempre y cuando no paséis de 27.000 euros en tributación individual o 36.000 euros en conjunta. No, espérate, que esto se me ha ido.
Vale. Igual, si nosotros tenemos un hijo que cuida de nosotros, pues igual se podrá aplicar por cuidado de ascendientes mayores de 75 años esta deducción. Y bueno, luego tenemos pues otras deducciones nacionales, ¿vale? Como puede ser el 15% en la compra de un vehículo eléctrico, ¿vale? Deducción. También te sigue la de los planes de pensiones. También tenemos los donativos, como hemos hablado, a ONGs, ¿vale? Las cuotas de afiliación a partidos políticos, cuotas sindicales de colegiación profesional, ¿vale? Y también tenemos las horas de eficiencia energética. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si hemos comprado ventanas o hemos hecho algún tipo de modificación en nuestra vivienda que hayamos reducido el consumo eléctrico, ¿vale? Y el aislamiento de nuestra vivienda, podremos aplicarnos esta deducción por eficiencia energética. Es muy importante saber para esto que tenemos que tener un certificado de eficiencia energética previo a la reforma y un certificado de eficiencia energética posterior de la reforma, ¿vale? O sea, son dos certificados. Bueno, lo que os explica antes de las mutualidades, ¿vale? Bueno, hay gente pues que ha cotizado de más, ha pagado de más a la seguridad social, a que diga Hacienda, en su tributación, ¿vale? Entonces, al pagar de más en esa tributación, pues bueno, ahora Hacienda pues está haciendo esas devoluciones. Hay un formulario habilitado para ello, ¿vale? En la que podéis pedir esa devolución de lo que son las mutualidades, ¿vale? Yo es lo que digo porque hay gente que me pregunta, es que no sé si tengo derecho. Hacienda os lo va a decir, ¿vale? O sea, cuando hagáis la renta va a salir mutualidades DT2. Entonces, Hacienda os va a poner si tenéis el derecho o no. ¿Que os sale la renta de este año? Pues rellenáis también el formulario y que os devuelvan ese dinero que habéis pagado de más. Y bueno, esto sería todo, ¿vale? Os dejo, estáis a disposición el correo que tengo, ¿vale? Que aquí lo he puesto, jose@apn-clm.org y el número de teléfono de APN. Y cualquier duda, pregunta, pues bueno, pues estaremos encantados de poder resolverla. Os recomiendo que nos sigáis en todas nuestras redes sociales para estar informado de todos los trámites, porque nuestras redes sociales, pues bueno, no solo hablamos de temas sociales, sino también hablamos mucho de trámites. Entonces, os recomiendo, pues, tanto seguirnos en el YouTube de mayores como seguirnos, pues bueno, si tenéis Facebook, Instagram, Twitter, o sea, en APN estamos al día con todas las herramientas tecnológicas y estaremos encantados de que nos podáis seguir en nuestras redes. Un saludo y nos vemos en siguientes talleres.